Ya bueno, les decía, tenemos en este trabajo la metodología y tenemos los resultados. Entonces, en metodologías, métodos, técnicas, es opcional. Lo que sí necesitamos hacer son los instrumentos. O sea, ¿qué es escribir? Esto se trata sobre escribir sobre los instrumentos, sobre el instrumento, en este caso que ustedes, la encuesta que ustedes hicieron. Aquí van a escribir si el instrumento está adaptado de un autor, ponen la cita y la referencia, o si el instrumento está elaborado ad hoc. ¿Cuántos ítems tiene el instrumento? ¿Cuáles son las dimensiones que tiene? Esa situación se plantea aquí en la descripción. Luego se dice, el instrumento pasó por el análisis de confiabilidad y la confiabilidad salió 0.08. Y la interpretación, por ende, se considera que el instrumento es confiable. Y si no le sale confiable, tienen que decir, salió 0.3, 0.33, y por ende el instrumento no es confiable. No es confiable, pero se van a utilizar los resultados, dado que son aplicables al contexto. Tenemos que justificar de alguna manera, en verdad no es tan justificable que utilicemos el instrumento si no sale confiable, pero tenemos que salvarlo en este momento. Y luego van a describir si existen preguntas invertidas. Durante el análisis de bivariadas se encontraron preguntas invertidas, 3 preguntas invertidas, las cuales sirvieron para aumentar la fiabilidad del instrumento, ¿ya? Entonces le estoy diciendo en palabras generales cómo expresarlo. Luego, población y muestra, ustedes tienen que escribir el tipo de muestreo, si es probabilístico, no probabilístico, por conveniencia o aleatorio simple. Estos son conceptos que ustedes ya deben conocer desde los semestres tal vez anteriores y que de todas formas se pueden reforzar a través de los materiales asincrónicos, tanto los que están en nuestro aula virtual como los que se encuentran disponibles en la web. Entonces ustedes van a decir, se hizo el tipo de muestreo probabilístico con aleatorio simple. Y a una población, la población es, por ejemplo, toda la escuela o todos los niños digamos que son 300 niños, por ejemplo, de la educación inicial. Pero mi muestra es solamente, en la descripción de la muestra, mi muestra solamente son 15 niños que están en el curso A de inicial, de primero de inicial. Entonces estoy hablando sobre la población y estoy describiendo la muestra. Digo, quiénes son mi muestra. Y ahí la descripción de la muestra, ustedes deberían hacerla con un gráfico. Un gráfico puede ser un gráfico de torta o un gráfico de barras, ya vamos a hablar sobre eso. Y van a hacer, por ejemplo, ahí se debe manifestar cuántas, la etnia, la escuela, género u otras, las variables que ustedes tengan, las que ustedes hayan desarrollado en su proyecto, en su encuesta, ya, las variables nominales. Y luego la última subsección, que es el análisis de datos, en donde ustedes deben decir el análisis del dato se hizo a través del PSPP o del SPSS. Y también Google Formulario. Ustedes dicen se creó la encuesta de manera virtual, se aplicó de manera virtual y sus resultados se analizaron en PSPP o SPSS. Entonces ahí ya tenemos configurada la metodología. Aquí les muestro cómo quedaría más o menos. La metodología, ustedes pues sí, opcional. Métodos, qué métodos utilizan, cualitativo, cuantitativo. En este caso es cuantitativo. Técnicas que utilizan, esto es una encuesta, obviamente. Luego describen lo que ya les mencioné del instrumento. El instrumento es adaptado del trabajo de Méndez 2017, de su encuesta sobre el bullying en las instituciones de educación inicial. Luego la población y muestra, aquí se escribe cuál es el tipo de muestreo de población y la muestra. Y finalmente análisis de datos. Se describe cómo se analizaron los datos, se utilizó formularios virtual y se utilizó pues el SPSS o el PSPP. ¿Ya?
Y luego vamos a la parte de resultados. Los resultados se analizan en primera instancia. Ustedes deben organizar los títulos, los subtítulos de a través de las dimensiones o variables. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo dimensiones de mi trabajo. Por ejemplo, aquí va el subtítulo, resultado. Digamos que el subtítulo 1 es aprendizaje colaborativo. Esa es mi variable, por ejemplo. O si no, digamos que es cultura inclusiva. Esa es una dimensión. Entonces, cada subtítulo es el análisis de una dimensión. Es decir, en esta sección de resultados voy a analizar cómo quedó el tema de la inclusión o de la cultura inclusiva. Y otra parte es los objetivos. Si ustedes han planteado objetivos de investigación en los anteriores semestres, van a decir, por ejemplo, diseño, descripción de la variable entorno, descripción del entorno, porque ese era uno de sus objetivos, la descripción del entorno. Entonces, a partir de aquí, ustedes, a partir de esta encuesta que hicieron, pues, van a poder describir el entorno. Esa es la manera. Y aquí viene un enunciado. Bueno, la investigación, un primer resultado tiene que ver con la descripción del entorno. Las encuestas lanzaron el resultado tal como se lo menciona en la tabla 1. O si no, entre paréntesis pueden poner tabla 1. Es decir, estos resultados que estoy hablando se mencionan en la tabla 1. Y aquí viene la tabla 1, que es la tabla de frecuencia. Puede ser una tabla de frecuencia o comparación de medias. Y aquí va la tabla o el gráfico al cual le hace mención. Y va el título de la tabla. Esto es muy importante si no lo saben hacer. Ustedes tienen una imagen cualquiera aquí y dan clic derecho y ponen insertar título. Y ahí les sale, en este caso puede ser una tabla, o podría ser también, vamos a quitarle que no sea una tabla, digamos que es un dibujo, yo le pongo ilustración, o si no le cambio aquí en el rótulo que dice, le cambio a gráfico. Entonces, el gráfico 1, distribución o si no, nivel de satisfacción, por ejemplo, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ya aquí ya estoy creando un título. Le pongo de esa manera el título al gráfico y luego hago la interpretación. ¿Qué es importante de estos chicos? Cuando ustedes crean un resultado, cuando ustedes elaboran un resultado, tienen una tabla. La tabla dice una cosa y la redacción no puede decir lo mismo que dice la tabla o el gráfico. Por ejemplo, yo no puedo, digamos que aquí tengo un gráfico de pastel. Yo no puedo poner el 25% está de acuerdo con ABC. El 75% está en desacuerdo con ABC. Esto es incorrecto en una interpretación, por lo menos a nivel de artículos científicos es incorrecto, tal vez en una tesis de grado, pero esto es incorrecto. Lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, decir cosas de inferencia. Como se puede observar en el gráfico, la mayor parte de las personas, el 75%, están de acuerdo y se sienten satisfechos. Esto podría darse porque se ha demostrado que hay una excelente calidad en el servicio y todo. Entonces yo interpreto el resultado, pero no digo lo mismo que dice la tabla ni el gráfico. No debo decir lo mismo que dice. En mi texto de interpretación no debo decir lo mismo que dice el gráfico y la tabla. Luego entonces aquí vienen lo que se ha solicitado en el tema de los resultados. Básicamente es un gráfico de barra, un gráfico de cajas y una tabla de frecuencias, que puede ser
con frecuencias o comparaciones de medias. Esos 3 resultados se están pidiendo en el resultado, ¿no? Ya ahora vamos a trabajar esto de cómo hacer estos resultados, cómo generar estos gráficos. Voy a detener la grabación para que quede evidenciado solamente esta parte del trabajo.